Bien, mis hermanos, que la paz del Señor esté sobre todos ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Teníamos un tiempo fuera del aire por algunas dificultades, pero nos hemos mantenido, hermano, orando por ustedes y esperando que las cosas poco a poco se vayan resolviendo. En el Señor confiamos y en Él nos refugiamos en los momentos de tempestad. Así que le doy la gracia a los hermanos de las distintas partes del mundo que han estado orando por nosotros y por este ministerio y sobre todo por esta familia. Le agradezco inmensamente sus oraciones en vista de que estoy seguro que el Señor le ha escuchado y ha extendido su mano de misericordia y amor hacia nosotros. Damos gracias al Señor por eso. Así que saludamos a cada uno de los hermanos y amigos que por medio de estas redes están en contacto con nosotros y se prestan su tiempo a escuchar la palabra de Dios que se transmiten por estos medios. Los hermanos de la Iglesia Cristiana Lo de Berea les saludan en el nombre poderoso del Señor Jesús. También damos gracias al Señor y a los hermanos que están en el grupo Oradores de Cristo por mantenerse fervoroso en sus oraciones y así orar por las múltiples peticiones que se han hecho. En este caso, damos gracias al Señor y a los hermanos que han orado también por nuestra hermana Joana, que ya se encuentra en una pronta recuperación. Les decimos desde aquí que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Así que nos sentimos agradecidos del Señor. Y como decía el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Al Señor nos debemos. Y el Señor dispone de sus hijos cuando Él lo cree conveniente. Aunque la partida de un ser querido o el estado de enfermedad de un hermano o un ser querido es doloroso, nosotros podemos decir que se haga la voluntad del Señor. Dios es soberano, hermano, y Dios determina lo que Él cree más conveniente. Así que damos gracias al Señor por todo esto y le pedimos en el nombre del Señor, hermano, que sigan orando por los hermanos que están militando en la fe en los países de religión musulmana, ya que están siendo masacrados. La iglesia de Cristo, hermano, está siendo masacrada en los países musulmanes y en algunos países comunistas. Así que en sus oraciones, oren por ello, por el fortalecimiento de la fe en ello y la expansión del evangelio en esos lugares. Nosotros sabemos que cuando el evangelio es perseguido, entonces la fe se propaga con mucha más facilidad. Ahí, querramos o no querramos, tendremos, hermano, que hablar la palabra de Dios e inclusive testificar con nuestra propia vida. Así lo dicta el libro de los Hechos en el capítulo 1, en el verso 8. Aunque muchos interpretan este texto de una forma un poco extraña, esa palabra que aparece ahí, testigo, en el verso 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, no es alguien que va a una corte a testificar de un caso determinado. Esa palabra, hermano, lo que significa es testigo que tú vas a testificar a costa de tu propia vida. De tal forma que está implícito ahí que el costo es tu vida. Así que ya el Señor lo dijo.
Seguimos, hermano, hablando con respecto al tema y a nuestro sobre el don de sabiduría, y estamos casi concluyendo, hermano, este tema del don de sabiduría. Yo sé, hermano, que en este tema de los dones hay mucha tela que cortar y hay mucha discrepancia entre distintos grupos. Y yo quiero que usted entienda la expresión, hermano. Cuando yo hablo de grupos, no me refiero a, no uso la expresión de una forma despectiva. Nosotros sabemos que hay muchas denominaciones que uno cree en el continuismo de los dones y otros creen en el cesacionismo de los dones. Yo ni estoy para un lado ni estoy para otro. Sé, hermano, por las escrituras, que hay dones que ya no están con nosotros. Pese a esto, quiero agregar que la soberanía de Dios está por encima del cesacionismo de los dones, de que los dones hayan o algunos dones hayan cesado. La soberanía de Dios está por encima. Y Dios puede manifestarse de la forma que Él considere más oportuna. Porque Él es Dios y en eso consiste su soberanía, en conocerlo todo y en saberlo todo. Hay quienes se van a los extremos con respecto a los dones y dicen, no, ya esto cesó y esto no hay forma de que vuelva otra vez. Hermano, yo no estoy en esos extremos porque yo entiendo sobre la soberanía de Dios y Dios se mueve de la forma que Él considera más conveniente para salvar a los hombres o extenderle la mano de ayuda a los hombres. Ahora bien, este don concretamente de sabiduría, hermano, fue un don que estuvo vigente. Escúcheme, como don. No es que Dios no lo pueda utilizar a usted o que Dios pueda utilizar a un instrumento en un momento determinado para traer una palabra de sabiduría. Eso no es equivalente al don. El don va donde va el creyente. Es algo intrínseco con el creyente. Es la unidad del creyente con el don o el don con el creyente. Dios puede traer una palabra de sabiduría por medio de un predicador, de un misionero, de un pastor, hasta de un humilde hermano que se congrega en cualquier congregación. Ahora, la razón por la que yo les digo que el don de sabiduría concluyó y estuvo vigente hasta el primer siglo de la iglesia es por las siguientes razones, o por la siguiente razón. El canon de las escrituras está completo. Toda la sabiduría que Dios consideró en la eternidad que usted podía manejar está implícito en esos 66 libros que componen la Santa Biblia. Y Dios está interesado en que usted conozca el contenido de las Sagradas Escrituras. Al no estar completa las Sagradas Escrituras, entonces era necesario el don de sabiduría. Cristo poseía el don de sabiduría por la forma en que Él respondía a las preguntas que se le hacían. Luego vamos a ver, hermano, en el libro de los Hechos y en otros casos de las Sagradas Escrituras, la forma en que el don se manifestaba en los creyentes. Pero se manifestaba en los creyentes y lo que esos creyentes pronunciaban era concretamente el conocimiento de la palabra de Dios.
el canon completo, entonces se supone que la iglesia de Jesucristo, como lo hacían los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo y del cuarto siglo, hermano, y después de ahí para allá se perdió. No voy a decir, hermano, que se perdió en totalidad, porque hasta el siglo pasado los predicadores y los hombres y mujeres de Dios eran personas consagradas al estudio y lectura de la palabra de Dios. De tal forma que ellos no se sabían un versículo de la Biblia, sino que manejaban los libros de la Biblia. Hoy nosotros con dificultad manejamos versículos bíblicos y nos cuesta aprendernos una pequeña epístola o libro de la Biblia que tiene 20 versículos. Porque dedicamos más tiempo a otras cosas que el poder memorizar los libros de la Biblia. Inclusive nosotros no manejamos o no se maneja el contenido de cada libro en su aspecto general. De ahí, hermano, que muchos pueden decir que el don de sabiduría está vigente, pero es precisamente porque no se manejan los contenidos de las Sagradas Escrituras. Cuando usted va al libro de Lucas, en el capítulo 21, verso 15, el Señor Jesús pronunció esta palabra. Acuérdese, hermano, que los evangelios, como se le llama evangelio sinóptico, porque tienen el mismo contenido, con excepción del evangelio de Juan, que tiene otro contenido, tanto Mateo, Marco y Lucas, casi en su totalidad, tienen la misma narrativa de la biografía de Jesús. Ahora Jesús pronuncia una palabra, hermano, que va a tener cumplimiento en el tiempo. Y todavía esa palabra es extensiva hasta el día de hoy, pero no como don. No como un don. Esa palabra es extensiva. Vaya conmigo por un momento al capítulo 21, verso 15 del libro de Lucas y mire lo que dice Jesús allí. Porque yo os daré palabra, oiga, palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. Y usted puede decir, bueno, ahí está implícito el don, porque te va a dar palabra y sabiduría, lo cual lo que te resisten y lo que se oponen no podrán hacerte frente. ¿Usted cree en esa palabra? Hermano, yo creo en esa palabra. Yo creo en esa palabra que el Señor habló. Ahora, yo quiero que usted se sitúe conmigo en el contexto en el que Jesús está hablando y a quién Jesús le está hablando. Yo puedo hacer esta palabra extensiva y creerla, hermano. Yo la creo como que Jesús me la está diciendo a mí, porque ese es el propósito de haber plasmado las escrituras o la palabra de Jesús en las escrituras que nosotros tenemos hoy, para que cuando nosotros la leamos, nosotros nos metamos en la historia y podamos aceptar cada palabra que el Señor dijo como si nos la dijera a nosotros. Pero si bien es cierto, el contexto en el que Jesús está hablando y a la persona a la que Jesús le está hablando, no somos nosotros. ¿A quién Jesús le está hablando? En primera persona. Aquí le está hablando, hermano, a sus discípulos, futuros apóstoles, quienes tienen 3 años de instrucción
bajo la supervisión y la sombra del maestro, que solamente comparte con ellos, hermano, la sabiduría que le es dada. Y esa sabiduría que le es dada consiste específicamente en la aplicación y explicación de la Torá o de los libros del Primer Testamento o Antiguo Testamento, como algunos quieren llamarle. Las enseñanzas de Jesús, hermano, todas las enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos radican específicamente en el contenido del Primer Testamento. Cuando usted va, por ejemplo, al libro de Juan, en el capítulo 5, verso 39 del capítulo 5 de Juan, ¿qué Jesús le dice a los discípulos? Y es un texto muy recitado entre los cristianos, pero es un texto poco aplicado entre los cristianos. Jesús le dice, escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Pues las escrituras del Primer Testamento, que está compuesta por los primeros 5 libros de Moisés en nuestra Biblia, por los primeros 5 libros de Moisés, luego le siguen los libros históricos, luego siguen los libros proféticos, o en nuestra Biblia están después de los Salmos, los libros proféticos. Pero esas escrituras, hermano, están compuestas por los Salmos y los profetas. En cuanto a la estructura de la escritura hebrea, no está como nosotros, como nuestra Biblia. Nosotros tenemos libros proféticos que para ellos son libros históricos. Pero cuando Jesús se refiere a esa escritura, se está refiriendo a todo el contenido del Primer Testamento o del Nuevo o del Antiguo Testamento, como algunos prefieren llamarle. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, es una afirmación que Jesús está haciendo, no una suposición, en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? De mí. Entonces, al Jesús decirle esto a los discípulos, hermano, Jesús le está diciendo, en otra palabra, continúen haciendo con más devoción lo que ustedes como judíos han concebido desde un principio el judaísmo como una profesión, de tal forma que tienen que practicar constantemente lo que a ustedes se les ha enseñado. Es lo que Jesús le está diciendo en otra palabra. El cristiano no ha tomado el cristianismo como una profesión, hermano. Y cuando yo le hablo de esto, le estoy diciendo que usted hace sus estudios primarios y sus estudios secundarios. Fíjese esto. Usted hace sus estudios primarios, sus estudios secundarios, va a la universidad, estudia una carrera por 5, 6, 7 o 8 años. Mire todos los años de estudio que usted está para llegar a hacer una carrera. Y luego que usted hace la carrera, no deja de estudiar. Porque siempre hay cosas nuevas. No importa la carrera que sea. Siempre hay cosas nuevas que se incorporan en esa carrera y usted tiene que seguir estudiando. Si no, usted se queda en el pasado. Entonces los judíos han tomado el judaísmo como una profesión y nosotros hemos tomado el cristianismo no como una profesión, hermano. Es como algo que se puede coger y se puede dejar. Hoy sí, mañana no. Somos inconstantes en lo que hacemos. Por ejemplo, usted le pregunta a cualquier cristiano, usted me va a excusar si se ofende con lo que le voy a decir, pregúntele a cualquier cristiano, primero los años que tiene el cristianismo, y después pregúntele, ¿usted ha leído la Biblia completa? Y la respuesta de la gran mayoría es no.
Es que a mí me gustan más los salmos. Sí, pero los salmos no son las Sagradas Escrituras, son parte. Los salmos tienen su explicación y aplicación en el Segundo Testamento y en el Primer Testamento. De ende, los salmos es el libro que más se mencionan. Pero yo le puedo preguntar, yo le puedo decir, hermano, ¿usted sabe cómo están compuestos los salmos? No. ¿Usted sabe la diferencia que hay entre un salmo y otro? No. ¿Usted sabe cuántos salmos mesiánicos hay? No. Entonces usted es un lector simplemente de una parte de los salmos. Usted no conoce ni siquiera la estructura de los salmos. Pero pregúntele a un judío. Pregúntele a un judío. Pregúntele a un judío. Pregúntele, mire, esa es la razón por la que los judíos muchas veces reniegan el hablar hasta con los propios cristianos de aspectos del cristianismo. Porque dice que nosotros somos poco conocedores sobre estos aspectos. Entonces nosotros, hermanos, debemos tomar nuestra convicción en serio. Si vas a ser un lector, sea un fiel lector. Usted no empieza leyendo el final de un libro. Usted empieza leyendo el principio del libro. Y ese principio del libro lo va a llevar a usted, o usted va a seguir una secuencia de lectura hasta terminar el libro. O comenzamos el libro y lo dejamos. Es que me siento aburrido de leer, porque me topé con una parte que quizá no entienda y lo voy a dejar. O quizá esta parte no me gusta porque aquella parte me gusta más. Entonces usted se convierte en un ignorante de las Escrituras por obviar muchas cosas de su contenido. Si usted lee un libro a media, usted no ha leído el libro. Entonces nosotros como cristianos, lo que realmente debemos hacer, hermano, como fieles devotos de Jesucristo y recibiendo el mandato que Él nos ha dado a través de su palabra, de que nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Aquí dice Lucas dice aquí, hermano, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. Hermano, si usted maneja una verdad media, es una verdad media. No es una verdad completa. Y usted va a encontrar en el camino del Evangelio personas que le van a hacer oposición al Evangelio porque no entienden el Evangelio, y el Evangelio es de discernimiento espiritual. No están a la misma estatura suya. Eso no quiere decir, hermano, que usted, como creyente, no tenga la capacidad de poderle explicar simple y llanamente el plan de salvación a una persona. Usted puede recibir resistencia de aquellos que niegan la fe. Y puede recibir resistencia de aquellos que quizá no compartan con usted la misma fe. Pero cuando usted delinea correctamente la palabra de Dios, oiga bien, hermano, cuando usted delinea correctamente la palabra de Dios, hasta el más férrimo enemigo del Evangelio hace silencio. Claro, no es una regla general, pero no va a tener argumentación para rebatirle lo que usted está delineando correctamente. No hay nada más eficaz que la verdad. Y la verdad hace libre al que es esclavo, al que es ignorante. La verdad lo hace libre. Y aquí Jesús lo dice claramente. Yo le voy a dar palabra y sabiduría. Aquí, hermano, me acuerda a mí esos tiempos en los que yo me convertí. Y cuando me decían, tú tienes que salir a la calle a predicar. Y yo le decía, pero es que yo no sé lo que le voy a decir a la gente.
Apréndete 2 textos de eso y se los recito, pero que eso no es así. Yo entiendo que no es así. Entonces me decían, no te preocupes, abre la boca que el Señor te la va a llenar. Y yo le decía, no, pero que yo tengo miedo, yo no sé lo que le voy a decir a la gente. Yo no le voy a decir que usted en principio no tenga miedo y no tenga temor de enfrentar a la gente. Pero tampoco así. Usted tiene que ser un discípulo. Usted es un creyente. Luego es un discípulo. Es un proceso, hermano. Luego es un discípulo. Y luego entonces usted va a buscar a otro para hacerlo creyente y a la vez hacerlo discípulo. Esto es un proceso. Pero como nosotros somos muy eufóricos, y claro, venimos, hermano, cuando somos nuevos creyentes, fogosos, que queremos hacer, y sí, él ve. Pero no es mejor la instrucción. El Señor cogió, hermano, primeramente 12. Cogió 12. Esos 12 que Jesús cogió no eran ignorantes de las Sagradas Escrituras. No eran ignorantes, hermano. Esos 12 eran practicantes de las Escrituras. Eran fieles devotos del judaísmo. ¿Y sabe lo que se hace en el judaísmo, hermano? En el judaísmo se practica las Escrituras. Jesús lo que hizo con esos 12, hermano, fue retroalimentarlo con la verdadera revelación y aplicación de las Sagradas Escrituras. Y lo enseñó. Ahora Jesús le está diciendo aquí en Lucas 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir lo que se oponen a ustedes. En el libro de los Hechos nosotros encontramos el cumplimiento en parte de estas palabras. Vamos al libro de los Hechos para nosotros ver en parte este cumplimiento. Por ejemplo, usted puede ir al libro de los Hechos en el capítulo 4, versos 18 y verso 19 del libro de los Hechos. Y usted va a encontrar allí, hermano, un evento de que los sacerdotes, los escribas, los fariseos llaman a Pedro y a Juan, lo meten en un aspecto de presión para que ellos, hermano, no hablen del evangelio ni hablen del nombre de Jesús. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Estos que están citando a los apóstoles tienen la potestad religiosa para encauzar a los apóstoles. Encauzaron a Cristo, hermano. El aspecto religioso lo llevaron a tal grado políticamente que en la opinión de ellos crucificaron a Cristo, aunque ya Cristo, nosotros sabemos, hermano, que Cristo vino a poner su vida por nosotros. Nadie le quitó la vida a Cristo, Él la puso voluntariamente. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Pero el gobierno religioso de Israel encauzó en su principio la muerte del Señor Jesús. Son los mismos que ahora están interrogando a los discípulos o apóstoles. Pero me gusta la respuesta de ellos. Y aquí tiene el cumplimiento la palabra que Jesús le dice en Lucas 21:15. ¿Qué pasa aquí? Vaya conmigo al verso 18 del capítulo 4 del libro de los Hechos y mire lo que dice aquí. Y llamándolos, les intimaron, o sea, les amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, ahí viene el cumplimiento de Lucas 21:15. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, ahí entonces entra en juego, hermano, la palabra y la sabiduría que Jesús le iba a dar. Juzgad
si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y usted me puede decir, hermano, ¿y dónde está citando Pedro y Juan algún texto bíblico? No, hermano, ellos no están citando un texto bíblico, ellos están citando una verdad experimental. Y están confrontando a sus opresores con la verdad. Juzguen ustedes ahora delante de quien nosotros estamos, si es lícito obedecerlo a ustedes antes que a Dios. ¿Y qué hicieron sus opositores? Usted sigue leyendo más abajo y se da cuenta que los opositores se ponen de acuerdo entre ellos. Dejemos a esta gente. No vaya a ser que nosotros nos encontremos peleando con Dios. Entonces aquí entra en juego esa palabra que Jesús le dice aquí en Lucas. Yo le voy a dar palabra y sabiduría que no podrán resistir. ¿Por qué ellos utilizan este término, hermano? Porque ellos son testigos audible y visible de la muerte y la resurrección de Cristo. Al ellos ver al Cristo resucitado y al Cristo estar 40 días con ellos, enseñándole las Sagradas Escrituras, eso le da la capacidad a ellos para poder hablar en nombre de, en este caso, en nombre del Señor Jesús. Y ahí entonces opera la palabra de sabiduría que el Señor le iba a dar. Mire esto, otro ejemplo que nosotros encontramos aquí mismo en el libro de los Hechos. Vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 6, verso 9 y verso 10. Está ahí mismo al lado. Está en el caso de Esteban, la discusión con los libertos. Esto, hermano, los libertos eran judíos, pero que no habían nacido en Israel, habían nacido en otras nacionalidades, pero eran judíos y judíos practicantes. En este caso eran judíos creyentes que creían en Cristo. Aunque tenían otra noción. Ahora, mire el caso que se da aquí, el caso de Esteban. Entonces, eso dice el verso 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Hermano, ¿qué era lo que estaban disputando? Estaban disputando sobre Cristo, hermano. Estaban disputando sobre las Sagradas Escrituras. Esto estaban disputando. Sin embargo, el verso 10 dice, hermano, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu. Aquí la palabra espíritu aparece con letra mayúscula. Y nosotros sabemos que cuando aparece la palabra espíritu con letra mayúscula se está refiriendo al Espíritu Santo, no al espíritu del que nosotros estamos adoptados. Y al espíritu con que hablaba. No podían resistir, hermano. Estos estaban, aunque en el mismo camino, en otro capítulo de la verdad. En otro capítulo de la visión. Distinto al camino apostólico, hermano. Y Dios utilizó a Esteban dándole la sabiduría necesaria para que Esteban pudiese presentar la verdad del Evangelio. Y cuando usted escucha y usted ve el discurso de Esteban, hermano, el discurso de Esteban es un discurso escritural.
Esteban no comienza a decirle, no, porque mira, no, 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 no. Es un discurso escritural. Ahora, Dios complementa el mensaje de Esteban, permitiéndole tener una visión del Jesús resucitado y ascendido al cielo. ¿Y qué ve? Ve al Cristo, hermano, ascendido al cielo. Pero no pudieron resistir la palabra de sabiduría de Esteban. Ahí tiene cumplimiento también, hermano, la palabra de Jesús dicha en Lucas 21:15. Ahora, yo le voy a decir que esa misma palabra que el Señor le dijo a sus discípulos y posteriormente a sus apóstoles, se la está diciendo a usted y me la está diciendo a mí. Pero ¿cuál es el énfasis de Jesús aquí, hermano? El énfasis de Jesús aquí es que usted pueda ser un verdadero lector, apasionado, un verdadero investigador, un verdadero oidor de la palabra de Dios. La sabiduría eterna y la palabra eterna de sabiduría, hermano, Dios se la va a dar a cada creyente. ¿Cómo? Por medio de la lectura, por medio del estudio o por medio de escuchar atentamente cuando se esté hablando la palabra de Dios. Lastimosamente, hermano, los púlpitos cristianos no son los que reciben más devoción. Porque usted va a los templos y usted va a encontrar, hermano, que la iglesia va a los templos van los hermanos por distintos motivos. Muy pocos van con la expectativa de que Dios hable a su vida. Muy pocos van con la expectativa de tomar apunte en las predicaciones. Muy pocos van con la expectativa, hermano, de seguir disfrutando de lo que se habló el domingo, porque nos hemos convertido en simples religiosos. Ya yo fui el domingo, que es el día más popular de ir a la iglesia, escuché al predicador o escuché al pastor predicar. Es muy bonito lo que habló, aunque no me recuerdo de lo que habló, pero muy bonito. No me acuerdo ni siquiera el texto donde leyó. Fíjese con la atención que usted va a que Dios le hable. Mire lo cínico que nosotros podemos llegar a ser, hermano. Yo quiero que Dios me hable. Y nosotros somos tan tremendos, hermano. Somos tan tremendos. Que los judíos allá, hermano, en el monte Sinaí, le dijeron a Moisés, escúcheme bien, hermano, aunque ese otro tema que lo vamos a exponer, creo que el viernes, con respecto a los profetas de Israel, oiga bien, aquellos allá en el monte Sinaí le dijeron a Moisés, oye, que Dios hable contigo, que no hable con nosotros. Y usted escucha en las congregaciones gente que Dios le habla todos los días y no saben nada de la Biblia, no entienden la Biblia. Tienen un mal vivir, hermano, que es cuestionable y son a lo que Dios más le habla. Son los menos temerosos. Hermano, yo no estoy diciendo que Dios no hable. Dios me habla todos los días a mí. Todos los días a las 3 de la mañana Dios me habla a mí. Yo no sé a usted. Porque lo primero que hago, hermano, es coger mi Sagrada Biblia y ponerme a leer. Entonces yo encuentro que Dios habla a mi vida. Y usted encuentra en las congregaciones gente que Dios le habla todos los días. No pueden cerrar los ojos que ya Dios le está hablando. Sí, hermano. Y usted dice, ¿y esto cómo es? Y son los que menos conocen de Biblia. Entonces, hermanos, cuando usted va al libro de Colosenses,
En el capítulo 1, verso 28 del libro de Colosenses, mire lo que el apóstol Pablo dice. ¿A quién anunciamos nosotros? Nosotros anunciamos a Cristo, ¿cierto? Bueno, yo espero que usted esté de acuerdo conmigo. Porque si usted no está de acuerdo conmigo en anunciar a Cristo y usted se identifica como cristiano, yo no creo que usted esté en el camino correcto si no anuncia a Cristo. Pero voy a suponer que usted anuncia a Cristo junto conmigo. Pablo dice aquí, hermano, en Colosenses capítulo 1, verso 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. Qué poderoso texto de la palabra de Dios, hermano. Cuando yo leí este texto, hermano, Dios me dio una bofetada tan fuerte que hasta el día de hoy no se me ha olvidado. Porque Dios abofetea a su siervo también, hermano. ¿Usted sabe cómo Dios me abofeteó? Yo pensando que estaba haciendo lo correcto. O no lo correcto, sino que estaba haciendo todo lo necesario. Y Dios me dijo por ese texto, cuán equivocado está. ¿Por qué estaba equivocado, hermano? Porque no estaba haciendo realmente lo suficiente. Ni por mí, ni por lo que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad. ¿Usted sabe lo que dice el texto, hermano? Dios me hizo llorar con ese texto. Entonces entendí lo inútil que soy. Y también entendí, hermano, la dependencia que debemos tener para con Dios. También entendí que no importa lo que usted haga, no va a ser lo suficiente. Quisiera, hermano, tener el celo del apóstol Pablo. Y Pablo, aún con todo lo que él pudo hacer, hermano, un misionero inigualable, entendió que todo lo que Dios le permitió hacer a él era insuficiente por la obra de Dios. Mire lo que dice el texto. A quien anunciamos, primero nosotros anunciamos a Cristo. Al anunciar a Cristo, nosotros estamos amonestando a todos los hombres. Y esa amonestación de todos los hombres viene mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando le hablo de la enseñanza de la palabra de Dios, hermano, le estoy hablando de delinear correctamente la palabra de Dios. No de ponerle nuestro pensamiento a la palabra de Dios, ni decir lo que nosotros creemos que dice el texto, sino decir correctamente lo que dice el texto, porque nos hemos preocupado por saber lo que dice realmente el texto. Entonces enseñamos correctamente la palabra de Dios. Estamos amonestando a los hombres y esa amonestación a los hombres viene por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, la cual ejercemos entre todos los hombres en toda sabiduría. ¿Cuál sabiduría, hermano? La sabiduría escritural. Por eso no es necesario el don de sabiduría, hermano. Porque toda la sabiduría que Dios consideró en la eternidad, que usted podía manejar, está contenida aquí en las Sagradas Escrituras. Y tenemos el canon completo del pensamiento, el propósito de Dios por y para la eternidad. Aconsejamos y amonestamos a todos los hombres en todo lugar,
mediante la sabiduría de Dios plasmada en las Escrituras, a fin, ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto, hermano? ¿Cuál es el propósito? Por eso, hermano, en las congregaciones, mire, yo sé que hay muchos ministros que han sido llamados por Dios y tienen el don del pastorado. Pero también sé que hay muchos ministros que teniendo el don y el llamado de Dios al pastorado no tienen la preparación para ministrar. Y créame, hermano, que eso lo descalifica. Cuando usted lee las cartas pastorales, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, que son las cartas pastorales que nosotros tenemos, uno de los requisitos para el obispado es que sea apto para enseñar. Porque si usted no está siendo apto para enseñar, usted no puede aplicar este texto. Y el no aplicar el texto que yo le estoy leyendo, hermano, significa que usted no va a presentar perfecto a los hombres a Cristo. El propósito de la amonestación mediante la enseñanza de la palabra de Dios es presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. Mire, el texto lo dice así mismo, hermano. Yo no me estoy inventando nada. Ese texto tiene una razón de ser. Primero, ¿a quién anunciamos? Anunciamos a Cristo. Y cuando anunciamos a Cristo, amonestamos o hacemos el llamado a los hombres a recibir a Cristo. Y eso lo vamos a hacer mediante la enseñanza o la predicación de la palabra de Dios, en toda la sabiduría que Dios nos ha dado de su palabra. Y el propósito o el fin de todo esto es presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. Aquí, hermano, la palabra perfecto no significa sin pecado. Aquí la palabra perfecto significa madurez. Usted tiene, como dice el apóstol Pablo en Corintios, Primera de Corintios capítulo 3, tiene al hombre natural, al hombre carnal, que es el niño, no importa los años que tenga en el evangelio, ni los dones que tenga, y luego presenta al hombre perfecto, que es el hombre espiritual. Y esa palabra perfecto que aparece allí en Primera de Corintios es la misma palabra perfecto que aparece aquí en Colosenses capítulo 1, verso 28. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Cuando no estaba el canon de las Escrituras, el don de sabiduría se manifestaba en la iglesia hasta el primer siglo. El canon se cerró en el año 90 o en el año 100, cuando el apóstol Juan, o 95, cuando el apóstol Juan terminó de escribir la revelación que Dios le había dado del Cordero y de los tiempos futuros, que es el libro de Apocalipsis. Lo que yo quiero que usted entienda, mi hermano, es que si usted cree en el don, usted no peca con eso. Pero Dios está interesado en que usted entienda que Él en su soberanía le puede dar su palabra de sabiduría en un momento determinado para resolver una situación determinada dentro o fuera de la congregación. Pero también Dios está interesado en que usted maneje al dedillo las Sagradas Escrituras, porque en ese compendio es que Dios lo va a utilizar a usted y a mí.
Alguien me decía una vez, o me dijo una vez, y siempre escuché a un pastor decir, que hay un versículo de la Biblia para cada situación de las Sagradas Escrituras. Y yo le puedo decir más que eso, hermano, le puedo decir que los salmos concretamente contienen toda la vivencia del hombre. Alegría, tristeza, decepción, frustración, desesperación, agonía. Todas las emociones que nosotros podamos tener como seres humanos están contenidas en el libro de los Salmos. Por eso son tan predilectos para los cristianos, hermano. Pero Dios está interesado, hermano, en que usted sea una persona amante de las Escrituras, apasionada por las Escrituras, que se desviva por las Escrituras. ¿Le gusta el dinero? Pues si le gusta el dinero, usted puede hacerse rico. Hermano, Salomón da unos excelentes consejos para los que se quieren hacer ricos. Créame lo que le estoy diciendo. Salomón le dice a los que se quieren hacer ricos, trabaja y ahorra. No malgaste tu dinero. Aunque tú vives en un país de consumismo y que te están bombardeando constantemente por las redes sociales y por la televisión, hermano, para que tú vayas al supermercado y aunque tú no necesites una camisa, tú la compras. Y después te preguntas, ¿para qué compré esto? Porque te han mandado 50,000 anuncios subliminares que usted va por un bote de sal y se trae un camión. Y que usted piensa que, que es la tarjeta de crédito. Usted piensa que no va a pagar, pero va a pagar. Hermano, hay personas que no se compran un libro. No se compran un libro por no gastar 5 pesos, hermano. Y a veces lo regalan a personas en la calle. A veces se van a comer comida chatarra, envenenando el cuerpo. Pues gaste esos $5, hermano, y alimente el cerebro. Cómprese una buena Biblia, hermano, que tenga su comentario, tenga su diccionario. Hay personas, hermano, que ni siquiera van con Biblia a la iglesia. Ya le tienen tanta poca importancia a la Biblia que ya la Biblia le molesta tenerla en la mano. Y son cristianos. Entonces, mis hermanos, yo quiero que usted entienda eso. La sabiduría que Dios quiere que usted maneje al dedillo es las Sagradas Escrituras. Métase en las Sagradas Escrituras. Viva las Sagradas Escrituras. Quisiera leerle, hermano, antes de terminar, estas palabras. Algunos dicen que son proverbios, pero creo que en estas palabras hay gran sabiduría. Decía alguien, dime lo que lees y te diré quién eres. Eso se parece al Señor Jesús, hermano. Dime lo que lees y te diré quién eres. Es cierto, pero te conoceré mejor si me dices lo que tú relees. Charles Finney, un gran predicador del siglo pasado, como algunos lo llaman el anciano, leyó la Biblia, hermano, más de 1000 veces. Oiga lo que le estoy diciendo. La Biblia completa más de 1000 veces. Moody la leyó más de 250 veces. ¿Cuántas veces la ha leído usted? Yo espero, hermano, que usted reflexione
Reflexione sobre lo que yo le estoy diciendo. Así que mis hermanos, Charles Spurgeon, a quien se le denominó el príncipe de los predicadores del siglo pasado, decía: nunca es bueno perder la amistad con Dios para mantener una relación con los hombres. Y cuando usted se aleja del pensamiento de Dios, se relaciona más con los hombres que con Dios. Porque la palabra de Dios lo va a llevar a usted a santificarse. La palabra de Dios lo va a llevar a usted a relacionarse constantemente con Dios y a cortar ciertas conversaciones que lo que hacen es perturbar, hermano, el espíritu. Leonardo da Vinci, ese célebre científico, no era cristiano, hermano, pero era escultor, era inventor, era pintor, era poeta, era loco. Sí, porque a los que saben mucho le dicen que ese está loco. Mire lo que dijo este hombre. Poco conocimiento hace que las personas se sientan orgullosas. Una vez me dijo mi hermano, quien partió con el Señor, si yo llegara a ser alcalde de alguna ciudad, intentaría cambiarle el nombre a los cementerios. Usted sabe que hay cementerio, por ejemplo, en mi país, que se llama el Cementerio del Cristo Redentor, el Cementerio La Paz. Y él me dijo a mí en esa ocasión, me dijo, y yo le pregunté, ¿y qué nombre tú le pondrías? Hasta aquí llegó tu orgullo. Nunca se me va a olvidar esa anécdota. Digo, no, pero el nombre está bien apropiado. Hasta aquí llegó tu orgullo. Le pondría a los cementerios. Y eso es lo que dice aquí Da Vinci. Da Vinci dice, poco conocimiento hace que las personas se sientan orgullosas. Mucho conocimiento que se sientan humildes, porque el conocimiento te hace entender a ti, hermano, lo que tú realmente eres, donde tú realmente estás. Y esto, hermano, lo dijo un hombre que hasta el día de hoy nosotros hablamos de sus inventos, de sus creaciones, de su pintura. Edward Newton, un predicador inglés, oiga bien, no Isaac Newton, sino Edward Newton, un predicador inglés, dijo: la compra de más libros de lo que uno puede leer es nada menos que el alma buscando el infinito. Lea, hermano. Lea literatura cristiana, aliméntese con la literatura cristiana, aliméntese con la palabra de Dios. Ellas son lo que le dan vida y le dan fortaleza, hermano, para aguantar las tempestades que puedan venir. Así que, mis hermanos, con estos pensamientos, lo dejo. El sábado continuamos hablando del don de sabiduría y estamos casi concluyendo con este don. Les ruego a los hermanos y le pido encarecidamente que sigamos orando por nuestra hermana Joana allá en Nicaragua, ya que a ella se le practicó, hermano, una operación un poco delicada y está bastante adolorida. Usted sabe que, hermano, el proceso de recuperación a veces es un poco tedioso. Y la oración, hermano, trasciende los límites. Usted puede ser parte, hermana o hermanos, de una obra que Dios pueda hacer y está dispuesto a hacer, hermano, por nuestra hermana. Así que oremos por ella para que el Señor le siga dando fortaleza y le ayude en su cicatrización lo más pronto posible. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga
Dios me le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Será hasta el viernes que continuaremos, hermano, hablando sobre los profetas de Israel. Dios me le bendiga rica y abundantemente.